El tema 5 hace referencia a la organización y el archivo de la documentación. Por el título ya os podéis imaginar que es un tema pues muy fácil, ¿vale? De hecho, todo es fácil este año en mi asignatura, pero realmente este seguramente es el tema más fácil de todo el curso. ¿Por qué? Porque realmente vamos a hablar de algo que es bastante obvio y bastante fundamental, pero sin embargo, pese a su simplicidad, que lo tiene, como digo, es muy sencillo, vais a ver que es muy fácil de entender. Pese a eso, realmente es uno de los temas más importantes dentro de una empresa. Y de hecho, mirad, muchos de los compañeros que vienen de las prácticas de algunos sitios, y hace relativamente poco vino una compañera de segundo el año pasado que estaba haciendo las prácticas en una inmobiliaria, y lo primero que me dijo nada más verme fue: profe, ¿cómo me acuerdo de ti con el tema del archivo? Por el descontrol que tenían en la empresa y el caos que eso generaba. Por tanto, ya os digo, es un tema fácil de estudiar, pero que realmente requiere que en las empresas haya cierta organización y esté realmente bien pensado. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? Vale, pues el tema, aunque es fácil, sí que tiene muchos apartados, no son largos, pero sí tiene bastantes apartados, pero también vamos a resumir un poquito, dadas las fechas que tenemos y que se nos echa un poco el tiempo encima. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer como dos grandes apartados del tema. Por una parte, vamos a hablar de archivo, del punto 1 al punto 5. En el punto número 6 se habla de los CRMs, pero como realmente es algo que ya vimos el año pasado y que hemos comentado alguna vez en este curso, no le vamos a dar o prestar demasiada atención. Hablaremos muy por encima, pero será un punto que simplemente comentemos y no vamos a insistir mucho más en él, puesto que realmente, como digo, ya es un tema que hemos visto. Y por último, y relacionado, y ya veremos por qué con esto de los archivos, vamos a hablar un poquito de la protección de datos, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Por tanto, como digo, dos bloques diferenciados, uno que tiene que ver con el archivo y otro que tiene que ver con la protección de datos. Bueno, empezamos entonces hablando de los archivos empresariales y en cuanto a las funciones y utilidades que tienen. En primer lugar, tenemos que tener claro que todas las empresas deben ordenar, clasificar, archivar y conservar adecuadamente su documentación. Esto es obvio, como digo. ¿Pero por qué? Pues en primer lugar, porque un inadecuado tratamiento, es decir, no archivar bien o no guardar bien determinados documentos, puede tener para la empresa importantes responsabilidades por incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y esto ya lo veremos, pero es así, ¿vale? Un documento mal guardado que está al alcance o a la vista de cualquier persona que entre, por ejemplo, en tu empresa, puede ser un problema grave porque incumplimos la Ley de Protección de Datos. Por a lo mejor imaginemos, nosotros en secretaría tenemos una ficha de un alumno y cualquiera que ve la ficha de ese alumno. Estamos incumpliendo esta Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Porque vuestros datos son de carácter personal, no puede verlos cualquier persona que entre en secretaría. Por tanto, es fundamental que vuestra matrícula esté bien guardada. Por una parte, como digo, si no tratamos bien la documentación, podemos incurrir en responsabilidades legales, ¿vale? Ya estos son palabras mayores, como poco multa, pero de ahí puede llegar a ser incluso más. Y por otro lado, justo lo contrario, desde el otro punto de vista, un adecuado tratamiento de la documentación al final incrementa nuestra productividad, nuestro rendimiento, nuestra eficacia y nuestra competitividad. Y os aseguro que esto es así. Vosotros pensad simplemente en cómo os organizáis y cómo os cunde cuando vuestros apuntes están organizados, cuando en vuestras carpetas se ve claramente lo que habéis hecho, los cuadernos se pueden leer más o menos bien, ¿vale? En el ámbito de una empresa en la que se mueve tantísima documentación, imaginemos que no llevásemos un orden de esto. Pues en el momento que tenemos que buscar, por ejemplo, una factura y tardamos 1 hora y media porque no somos capaces de saber dónde las dejamos, estamos siendo poco productivos, estamos disminuyendo nuestro rendimiento, nuestra eficacia evidentemente va a ser menor y al final hacemos que nuestro trabajo sea mucho peor que el de la competencia si está mejor organizado, ¿vale? Por tanto, como digo, no es un tema que debamos dejar de lado ni pensar que no es importante, al revés. Parece una tontería, pero es de lo más importante que nos podemos encontrar en la empresa. Vale, pues cuando hablamos de archivo, realmente el significado es variado, ¿vale? Cuando hablamos de la palabra archivo, nos vienen a la cabeza diferentes conceptos. De hecho, si estuviésemos en clase y os preguntase sobre el concepto, seguramente que me diríais cosas diferentes, ¿vale? Y efectivamente, ¿qué entendemos por archivo? Bueno, pues en primer lugar, pues por el conjunto de documentos que están ordenados y que producimos a lo largo del ejercicio económico de la empresa, que normalmente es el año, en el desarrollo de la actividad empresarial, ¿vale?
todos los papeles que tiene una empresa. Pero también podemos pensar que el archivo es ese lugar físico donde se ordenan, se clasifican y se guardan estos documentos precisamente de interés. Incluso en algunas empresas, según su tamaño, archivo es un departamento que exclusivamente se encarga de conservar esos documentos y guardarlos y organizarlos, ¿vale? Por tanto, la palabra archivo, como digo, tiene varios significados, pero al final a todos nos llevan a la misma imagen, y ese es el conjunto de documentos que tiene que estar perfectamente organizado, ¿vale? Eso en cuanto a su significado. ¿Qué utilidad tiene este archivo? Bueno, pues en primer lugar, guardamos las cosas para que su recuperación y consulta sea fácil, ¿vale? Es decir, tenemos que tenerlo bien organizado porque cuando nosotros necesitamos ver un documento que previamente hemos elaborado, necesitamos recuperarlo y consultarlo en un momento determinado y debe estar claramente identificado el lugar en el que lo hemos guardado y con cierto orden, ¿vale? Como digo, para evitar precisamente dedicar un tiempo extra simplemente porque no sabemos dónde está. Además, la documentación que se guarda en el archivo nos sirve para tomar decisiones en un momento determinado, ¿vale? Pues, por ejemplo, una empresa, imaginemos que lleva su contabilidad, pues guardamos los balances de los años anteriores. ¿Para qué? Pues para en un momento determinado ver la evolución y poder tomar una decisión. Importante también, otra de las funciones del archivo es su valor probatorio, ¿vale? Es decir, muchas veces guardamos simplemente las cosas por si acaso, ¿vale? Por si acaso, imaginemos, ha habido un conflicto, un problema con un cliente que puede que nos demande, puede que haya algún tipo de incidencia con él. ¿Qué hacemos? Guardamos la documentación para, en el momento determinado y oportuno, sacarla y que nos sirva como documento comprobante de algún hecho en concreto. Y muchas veces los tenemos que guardar simplemente porque la ley nos obliga. Y esto pasa sobre todo con la documentación contable, ¿vale? Pues por ejemplo, las facturas tenemos que guardarlas durante 6 años, los libros contables también, ¿vale? Entonces, muchas veces simplemente es una ley la que nos dice que durante un tiempo determinado debemos guardar una serie de documentos, ¿de acuerdo? Por tanto, todos estos son los motivos o las funciones que nos llevan a tener un archivo adecuado. Por último, los objetivos del archivo, pues los que señalamos aquí. En primer lugar, permitir que esos documentos sean guardados y conservados correctamente, ¿vale? Lo que digo, correctamente, para evitar que se nos pierdan o se nos extravíen, ¿de acuerdo? Es el principal objetivo del archivo, tenerlo todo perfectamente guardado y conservado, todo en su sitio, todo organizado, para que podamos tirar de ellos sabiendo que no se han perdido ni se han extraviado porque no sabemos qué hemos hecho con ellos. En segundo lugar, garantizar su localización de forma fácil y rápida, ¿vale? Yo necesito un documento, si tenemos claro cuáles son los criterios de archivo de la empresa y dónde están, no tardo nada en ir a buscar ese documento. Y también importante, controlar toda la información que entra y que sale de la empresa, ¿vale? De hecho, normalmente lo que se hace es llevar un control de entradas y salidas, de tal forma que sabemos en todo momento qué documentos han entrado y han salido, ¿vale? Esto muchas veces es muy práctico. Cuando, por ejemplo, nos llama un cliente, oye, que te he enviado tal y cual y que no me has contestado, ¿vale? Si nosotros llevamos un correcto control del archivo, podremos confirmar al cliente si efectivamente eso nos ha llegado o no nos ha llegado, dónde está, dónde lo hemos archivado, cuándo lo hemos guardado, ¿de acuerdo? En definitiva, al final, si tenemos que resumir mucho esta diapositiva, podríamos decir que el archivo es control y organización por parte de la administración que aumenta su productividad y su rendimiento, ¿de acuerdo? Y os aseguro que esto es tal cual. Vamos a clasificar los tipos de archivos que podemos encontrar en las empresas, ¿vale? Según diferentes criterios, y en concreto los criterios que vamos a utilizar son estos 3 que aparecen aquí. Ahora los vamos a ver. Cuando hablamos de tipos de empresa y tenemos que organizarlos, evidentemente estamos hablando de forma muy general, es decir, en cada empresa llevarán un sistema propio de organización de sus archivos, ¿de acuerdo? Dependerá mucho de la actividad que lleven a cabo, del tipo de documentos que manejen. Por tanto, bueno, pues insisto, como tantas veces al explicar la teoría, que estos son cosas con carácter general, ¿vale? Pero precisamente su carácter general hace que podamos hacer una clasificación que es válida para casi todos los tipos de empresas. Bien, pues en primer lugar, podemos clasificar los archivos teniendo en cuenta el equipamiento utilizado, ¿vale? Es decir, cómo se organiza la documentación. Y en ese caso podemos dividir entre archivos en papel
o archivos informáticos. ¿Qué es un archivo en papel? Pues lo que su propio nombre indica, aquel archivo que está basado en archivadores, en carpetas, en armarios, es decir, en empresas en las que todo se hace en papel, que aunque parezca increíble, siguen siendo muchas las empresas en las que esto es así, hay mucho papel todavía, y todo ese papel se guarda en carpetillas, en archivadores, las carpetas en archivadores, luego en unos armarios y todo esto, ¿vale? ¿Qué inconvenientes presenta esto? Bueno, pues entre ellos, porque hay varios, pero entre ellos, que requiere un elevado nivel de recursos económicos, de espacio y de personal. ¿A qué nos referimos? Pues si tenemos que comprar archivadores, carpetas, armarios, pues efectivamente al final nos hacen falta recursos económicos para comprar todos esos materiales. Además, todo esto ocupa muchísimo, por tanto, requiere también recursos de espacio. Y además personal encargado de archivar, ¿vale? Que parece una tontería, pero según el volumen de documentación que tenga la empresa, las personas encargadas de archivar pueden dedicar muchas horas de su tiempo, ¿de acuerdo? Por tanto, hay empresas en las que los administrativos pasan la mayor parte del tiempo archivando. Ese sería el primer inconveniente. Y el segundo inconveniente sería que, según también el volumen de documentación que tenga la empresa, puede ser difícil localizarlos de forma rápida y fluida. Si está bien organizado, pues seguramente los podamos localizar, pero cuanto más grande sea el archivo, más lenta va a ser esa búsqueda. Respecto al archivo informático, ¿a qué nos referimos con archivo informático? Bueno, pues todos aquellos ficheros que están, como su nombre indica, en soporte digital, ya sea porque directamente el fichero lo hemos generado de forma digital, por ejemplo, pues un archivo de Excel, un archivo de Word, un PDF, ¿vale? Todo eso serían ya ficheros informáticos, o porque hemos digitalizado, es decir, hemos escaneado parte de estos documentos en papel y ahora los tenemos ya guardados en formato digital, ¿vale? Ambos casos estamos hablando de archivo informático, aunque el origen sea diferente. Muchas empresas lo que están empezando a hacer es precisamente digitalizar todo el documento en papel, ¿vale? Para tenerlo directamente pues en los ordenadores y en los servidores de las empresas. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues el archivo informático respecto al papel tiene una serie de ventajas que son obvias, ¿vale? Y que no podemos despreciar. Hay mucha gente que sigue diciendo yo mejor todo en papel, que se ve más claramente. Pues sí, seguramente sí, pero hay que empezar a evolucionar en este sentido porque cierto es que al final el almacenamiento informático es mucho más práctico. Entonces, ventajas que tenemos del archivo informático. En primer lugar, cuando hacemos un archivo de Word o de Excel, un PowerPoint, si hay un error es muy fácil corregir, ¿vale? Cualquier modificación que tenemos que hacer en papel implica hacer un papel nuevo, ¿de acuerdo? Hay que volverlo a imprimir, hay que volverlo a guardar, hay que volverlo a enviar por correo al cliente. Mientras que si utilizamos archivos informáticos, pues es mucho más fácil hacer esa modificación y enviarlo en un momento. Por otra parte, pues también es mucho más fácil buscar y analizar la información, ¿vale? Tanto dentro de los archivos, ya sabéis que en cualquier programa de Office podemos buscar una palabra, un número, cualquier cosa, como además en el propio ordenador, ¿vale? Simplemente a través del buscador de Windows, pues podemos buscar el nombre de un archivo. Todos los archivos que contengan ese nombre van a aparecer en un listado y va a ser mucho más fácil su localización. También una de las ventajas es el mantenimiento y el almacenamiento, que es más sencillo y más barato. Al final solo necesitamos un disco duro, ¿vale? O un servidor en el que meter la información. Y además la capacidad es muchísimo mayor, ¿vale? Aparte del espacio, por supuesto, que ocupa. Otra cosa importante, y es que el archivo informático se puede consultar a la vez, de forma simultánea a la vez, tanto por varias personas como por personas que estén en diferentes lugares. Si nosotros tenemos información en red, por ejemplo, nosotros en mi empresa de la asesoría donde trabajamos todos a través de red, ahora que estamos teletrabajando, bueno, pues simplemente en el servidor y en red hemos puesto toda la documentación, incluso todos los programas de gestión. Estamos cada uno trabajando desde nuestra casa, pero todos podemos acceder a toda la información de todo el mundo. Por tanto, esto es una ventaja que difícilmente puede permitirnos el archivo en papel. Y por último, también el transporte es mucho más fácil, ¿vale? Transportar la información en el sentido de enviar la documentación entre unas personas y otras, ¿vale? Esto implica al final, pues, o una valija interna o correo postal, mientras que esto simplemente a través de un correo electrónico o hacerte una copia de un pincho ya te has llevado un montón de documentación, ¿vale? No digo ya si toda esta documentación es demasiado grande y hay que
hacer un traslado que es prácticamente una mudanza en cuanto a grandes cajas de documentación, ¿vale? Por tanto, todo